De preparación, proyector y demás, bueno, creo que ya quedó todo. Buen día a todos, mi nombre es Nico, les cuento así brevemente sobre mí. Yo soy alumno de Ingeniería Informática, estoy en cuarto año en la Universidad de Belgrano. Ya desde hace muchos años, desde que soy chico, ya tenía 12, 13 años, cuando arranqué en todo lo que es el mundo del hardware, las redes, telecomunicaciones y demás. Y bueno, eso hizo un poco que con todo este estudio llegué a donde estoy acá parado ahora. Hoy vamos a ver un poco sobre el sistema operativo Linux, la distribución de Arch Linux y el proyecto Manhattan. En realidad el proyecto Manhattan se basa un poco en la estética de lo que fue el proyecto Manhattan originalmente, ¿no? En la construcción de las bombas atómicas para la Segunda Guerra. Y así es como yo armé básicamente una mini PC. Esta mini computadora es una PC portable que yo la construí para llevar a la universidad, pero lo que tiene adentro en realidad son componentes muy alto rendimiento que son muy superiores a los de una notebook. O sea, básicamente ensamblé con mi propia notebook para llevar en la mochila y poder transportar. Y bueno, entonces básicamente un poco lo que vamos a estar viendo en la charla, un poco cómo nació este proyecto Manhattan, esta mini PC, las ventajas un poco que tiene contra una notebook, por qué seleccioné todo ese tipo de componentes, que bueno, ahora vamos a ver qué componentes tiene, todo lo que fue el proceso de armado, porque esta fue una compu que me llevó 2 años en desarrollarla, tuve muchos problemas en el medio, tanto en la construcción del gabinete, como después ir adaptando pieza a pieza, fue todo un pequeño problema, así que bueno, ahí después vamos a hacer un par de fotos. Y después vamos a estar hablando más o menos en media hora, en la mitad de charla, sobre este proyecto. Y después vamos a pasar a lo que sería el mundo de Linux y Arch Linux, que es también un poco por lo que todos estamos acá, por todo el tema de la FreeSol y el software libre. ¿A quién está destinada esta distribución? Y después, ¿por qué seleccioné MNeurOS, que es una distribución basada dentro de Arch para este proyecto? Y bueno, acá una diferencia, más o menos, que es la diferencia entre un desktop environment y un tiny window manager dentro de la parte gráfica de Linux, que eso bueno, lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, acá un poco el proyecto funcionando. Acá lo quería armar, pero bueno, por un tema de espacio y demás se me hacía un poco complicado. Yo tengo acá el monitor, que lo tengo ahí en la mochila. Yo pongo acá un monitor que tiene acá un mini HDMI y un USB-C, y con eso lo alimento. Y de este lado, bueno, la parte de adelante con el teclado y el mouse. Eso lo guardas en una mochila, más o menos tarda menos de un minuto en armarse. En 50 segundos yo saco todo y ya tengo la máquina funcionando, y después cuando termino la facultad lo vuelvo a guardar. Bueno, ¿qué necesitaba y por qué armé este proyecto? Bueno, primero, necesitaba una computadora para la facultad. Yo estaba acostumbrado en el secundario, bueno, para el que no sé, yo estuve en Nord, estuve en toda la parte de informática y ahí teníamos laboratorios. Teníamos, qué sé yo, 70, 80 computadoras para todos los chicos, y la verdad que nunca tuve la necesidad, nunca compré una notebook. Tenía alguna en mi casa, pero ninguna para desarrollo, nada para programar, nada para máquinas virtuales. Entonces nada, bueno, después pasé a la facultad y nada, un poco nos habían dicho que había unos otros laboratorios, pero después con el tema de la pandemia, que se estuvo complicando todo, no hubo más laboratorio básicamente. Había un par de máquinas, pero que la verdad que no estaban bien armadas, y bueno, básicamente el director de carrera nos dijo que lo ideal sea que cada uno traiga su notebook. Entonces, claro, acá vino el tema, necesitaba una notebook, yo no tenía, y el concepto de notebook a mí nunca me gustó mucho, básicamente por 2 razones. Primero, porque lo que te ofrecen y el rendimiento que tiene es caro para el precio de todos los fabricantes, y que después el rendimiento, cuando uno lo usa a nivel diario y después más para desarrollo y máquinas virtuales, no se compara con una máquina de escritorio, porque los componentes que tiene son componentes de bajo consumo, componentes que levantan menos temperatura, componentes que tienen que estar todo mucho más chico. Entonces, claro, para hacer todo eso le tienen que bajar el rendimiento, y eso es algo que a mí no me gustaba. Yo había usado de la notebook de amigos, yo ya sabía el funcionamiento, había reparado varias durante muchos años hasta ahora, que hago por ejemplo el tema de cambio de discos y SSD, y yo noto que la velocidad del procesador y demás que no es la misma. Vos querés compilar un programa, ejecutar aplicaciones en máquinas virtuales y no va. Entonces digo, bueno, ¿cómo puedo llevar una máquina de escritorio con esos componentes de alto rendimiento a algo que sea portable? Entonces, bueno, ¿qué necesitaba? Bueno, punto 1, que sea portable. Punto número 2, que tenga muchos núcleos para múltiples máquinas virtuales.
Para el que no sabe, una máquina virtual es básicamente un sistema operativo dentro de tu sistema operativo. Es básicamente tener como dos computadoras de forma independiente, con cada uno, por ejemplo, su Windows o su Linux. Y de estas máquinas virtuales puedes tener múltiples para armar, por ejemplo, laboratorios. Esto es más para desarrollo, testing y pruebas, ¿no? Entonces vos cada vez que querás una máquina virtual necesitas mínimo asignarle 1 o 2 núcleos con 4 o 6 GB de RAM para Windows 10 en caso que sea necesario. Entonces claro, yo necesitaba muchos núcleos, que son los procesadores dentro del procesador, para todas estas máquinas virtuales, que sean núcleos rápidos, que sean núcleos con altas frecuencias, mucha cantidad de memoria RAM. Acá esta máquina tiene 32 GB de memoria RAM. Normalmente Windows como mínimo te usa 2 o 3. Para usarlo de forma realmente para trabajar uno consume como 10. Y si encima uno le empieza a sumar máquinas virtuales que a cada uno le agrega 4 o 6 GB, necesitas realmente una gran cantidad. Y después algo muy importante que yo quería era tener 2 discos SSD M.2 para tener mucha velocidad, tanto en lo que es en el disco de los sistemas operativos, que hago dual boot con Windows y Linux, y después otro disco exclusivamente para los datos. Esto lo hice así porque en el caso que yo tenga que formatear o que eliminar uno de los discos, tenía todos los datos intactos. Entonces nada, yo agarro, puedo eliminar todo el SSD número 1 con los sistemas operativos, tengo todos los datos resguardados en el disco número 2, entonces no me hago problema, puedo estar cambiando de sistema operativo y con eso va a estar todo joya. Y bueno, acá un poco cómo me inspiré. Yo ya desde hace muchos años había visto este tipo de proyectos, que es básicamente armar una computadora en un maletín para que sea portable. En este caso, todos los maletines eran más o menos parecidos, a lo largo que se fueron yendo en internet, en Reddit, hay mucho contenido de todo esto. Pero este maletín, a comparación de esa computadora, del proyecto Manhattan, es mucho más grande. Y la verdad que esto para llevar a la facultad era bastante complicado. No se podía guardar en una mochila y si no lo tengo que llevar a mano con maletín, pero la verdad que tampoco era cómodo. Yo después quiero guardar, yo tengo una cartuchera, notas y demás, y no era algo realizable. Esta computadora, por ejemplo, bueno, ya dentro tiene un sistema de water cooling, toda refrigeración líquida, que lo hace todo mucho más grande y mucho más pesado, y no había encontrado nada algo tan chico. Y después, por otro lado, me había encantado esta estética. Simplemente, bueno, dentro de los grupos de modding y de modificaciones que se hacen en computadoras, había visto este estilo, me había encantado. Digo, bueno, cuando yo arme este proyecto, quiero ponerle más o menos esta estética, que es más o menos la que está ahí. Y acá un poco, bueno, las desventajas o comparativa entre PC y notebook, no puse todas la verdad porque si no se iba a ser un cuadro muy grande, pero bueno, más o menos viendo punto por punto cuál sería la ventaja o no de tener este proyecto a comparación de una notebook. Tenemos el primer punto, actualización del hardware y de los componentes. Muchas veces pasa que en la notebook se te rompe la pantalla, se te rompe el mother, se te rompe algún componente, el teclado, y muchas veces no lo mandamos a arreglar, el arreglo es caro, y después al final terminamos o desechando la compu o que queda ahí guardada y no se usa nunca más. Y esto es un pequeño problema. En cambio, con lo que sería mi computadora, un componente que se me llega a romper o se llega a quemar o llega a tener algún percance, yo lo puedo cambiar y tengo la máquina funcionando. Entonces acá en realidad en la parte notebook puse depende porque tenés una cierta actualización de hardware, vos podrías llegar a cambiarla, se te rompe o se te quema una memoria RAM, se puede cambiar, se te rompe el disco duro, normalmente también se pueden cambiar, pero ya si se te rompe algún componente dentro de la mother y ya hay que mandarlo a un servicio especializado de notebook que hagan reparación electrónica de mother, que muchas veces no es sencillo. Entonces, bueno, ahí está, ya tenemos la primera ventaja. Después una de las cosas más importantes, tema rendimiento y frecuencias. Una notebook como consume mucha menos energía porque lo tiene que alimentar la batería, y obviamente tenés todo el tema de la temperatura y la refrigeración. Tenemos el tema del rendimiento y de las frecuencias. Ya de por sí la frecuencia base de las notebooks y de notebooks en realidad de alto rendimiento es mucho menor a lo que tiene este procesador. Después igual vamos a detallar bien los componentes, bueno, para el que sepa es un 13600K, es un i5. La notebook tiene 2.3 GHz de frecuencia base,
y el rendimiento de este procesador es de 3.5 de manera base, con lo cual vos estás usando la computadora, igual obviamente las frecuencias van variando, a veces va un GHz, 2 GHz y demás, pero bueno, la base, digamos, que te establece el procesador es de 3.5 y el de la notebook 2.3. Esto hace cuando abrís programas, este procesador es mucho más eficiente y es mucho más rápido, ¿no? Desde ese punto. Después viendo un poco el tema de la ergonomía. La ergonomía es mucho más cómodo, más que nada porque del lado de adelante son por varias razones. Yo acá mandé a hacer estos soportes que hacen que el monitor, en vez de tenerlo a la altura de donde arranca una notebook, ya arranca teniendo altura. Entonces esto hace que cuando vos estás usando la compu, básicamente no te mate el cuello, algo que nos pasa mucho. Más cuando son escritorios bajos y demás, que hay el monitor, entonces te queda con mucha más altura para todo lo que es la parte cervical y todo lo que es la parte del cuello. Eso es el punto número 1 en la parte de ergonomía. Y después, bueno, está el teclado y el mouse por separado, que eso también molesta bastante. No es cómodo, digamos, usar el touchpad, está bien, es práctico, pero después es la realidad que si uno quiere estar sentado, a veces no es la mejor opción. Por eso yo siempre acá tengo y me llevo en la mochila el mouse y teclado, herramienta fundamental. Y nada, eso hace que donde yo ponga la estación de trabajo voy a estar muchísimo más cómodo que si pongo una notebook. Después, tema de ruido. Esto también, bueno, lo vamos a ver dentro de los inconvenientes. Que tenía que hacer una máquina realmente silenciosa para cuando están en clase, digamos que no se empiecen a prender los pares, básicamente. No tengo disco duro, eso también reduce un poco el tema del ruido del disco mecánico. Pero bueno, ahí tenemos el tema de los fans, tanto del disipador y de la fuente. Y en comparación a notebooks que tienen el mismo rendimiento, entre comillas, digamos, o que se quieren asemejar al rendimiento de esta compu, el ruido es bastante mayor. Por yo tengo un compañero en la facultad que tiene una compu muy buena, que si no me equivoco creo que tiene un i7, es una de estas compu gaming, y que estamos en clase y nada, cada tanto cuando abre Chrome o abre alguna aplicación o el Visual Studio y empieza a hacer el ruido que se escucha en todo lado, siempre lo miramos ahí y nos reímos. Entonces yo quería que no me pasara eso, entonces bueno, después tuve que hacer seteos en los fans y en la temperatura para no pasarme de temperatura, pero tampoco tener un nivel de ruido que se escuche en todo el aula. Así que bueno, ahí tuve que encontrar un punto medio. Después entramos en la parte de costos, que una notebook, básicamente, yo no sé si iría exactamente con el mismo rendimiento, porque siempre las notebooks, bueno, como dijimos, manejan frecuencias más bajas y esto un poco más lento. Pero en sí, si querés más o menos llegar a lo mismo, la notebook te cuesta un 45% más. O sea, para hacer números redondos, algo te cuesta una notebook $1.000 y otro te cuesta $1.450 básicamente. Y bueno, después el tema ya contras a nivel de esta máquina que armé, bueno, el tema del peso. Tiene un peso mayor claramente, me ocupé mucho el tema del peso, de buscar componentes que realmente, bueno, manejen esto, que sean bajos. Después vamos a ver bien componente a componente por qué los elegí y ahí vemos también un poco el tema del peso, pero no sé exactamente cuánto está pesando mi compu ahora porque en cada balanza que lo medí me dio distintos pesos, pero más o menos estaban rondando los 3 kilos 300, 3 kilos 500, contando la máquina con el teclado y el monitor. Básicamente eso, bueno, desventajas y que no tengo batería. Pensé en ponérselo, busqué para armarme algo, encontré cosas copadas, pero vi que era como para complejizar el proceso, que la verdad no me valía la pena. Yo sabía en la facultad que habían zapatillas, hay conexiones, así que la verdad que no me hice mucho problema por eso, porque yo llego, lo conecto y ya está. Acá podemos ver una pequeña comparativa. Esta es una notebook de muy alto rendimiento que tiene un AMD, bueno, un Ryzen, y que tenemos acá una placa de video integrada de, bueno, marca Nvidia, pero podemos ver que estos componentes está realmente como llevado todo mucho más chico y lo mismo todo lo que es el tema de la disipación. La disipación que tiene es bastante menor a, bueno, lo que es acá una computadora gaming. Entonces uno dice, bueno, pero yo me compro una notebook que tenga un i7, por ejemplo, del lado de la notebook y un i7 del lado del escritorio. Pero esos dos i7 no son iguales. Tienen distintos rendimientos, tienen distintas frecuencias, distintos consumos, distinta cantidad de núcleos incluso. Por ahí un i7 de notebook tiene menos cantidad de núcleos que un i7 de computadora de escritorio.
Entonces, i7 es simplemente a modo de nomenclatura, pero después en cada una de las plataformas estos procesadores son distintos. Lo mismo con el tema de las placas de video. Para el que conoce una placa de video que sea una 3080, no es lo mismo una 3080 en el lado de una notebook que del lado de una compu de escritorio. Por más que la nomenclatura es lo mismo, después las GPUs y las configuraciones que tiene no es lo mismo con todo el tema de la refrigeración. Entonces, más o menos a veces se tiene un 20, 30 o 40% menos rendimiento comparado con el componente de escritorio, ¿no? Y bueno, acá ya un poco más técnico, para el que conoce un poco más sobre la parte de componentes. Primero, procesador. Elegí el i5, el 13600K, de la 13ª generación de Intel. Cuando salieron estos nuevos procesadores ya desde la 12ª y bueno, después la 13ª, fueron procesadores que realmente trajeron un nuevo esquema porque eran procesadores realmente con más cantidad de núcleos para poder procesar más. Y esto lo mezcla con núcleos que son de performance y núcleos de alta eficiencia. Entonces la verdad que está buenísimo porque permitió tener muchísimos más núcleos. Normalmente nosotros estábamos acostumbrados a tener primero 4 hasta el 2018, más o menos 2016, después se sumó a 6, después se escalaron a 10 y después se escalaron a 14 y 20 núcleos, procesadores un poco más grandes. Pero bueno, ya con este i5, que es serie K, esto quiere decir que es overclockeable y es el tope de gama de esta generación, tenía muchos núcleos con un total de 20 hilos para poder procesar todas las máquinas virtuales. Recordemos que mientras más núcleos, más poder de procesamiento tengo. Y acá con un tema de consumo, que después le vamos a estar hablando en la parte de inconvenientes, que consumía 181 watts. Y que esto también lleva a que vos tenés que poder refrigerar 181 watts de potencia. Tema memoria RAM, bueno, 32 GB de la marca Kingston, lo mismo, quería 32 GB para todo el tema de máquinas virtuales y para poder estar programando. Sí quería que sea de la última generación, que sean DDR5, estuve esperando a que salgan y a que salgan memorias un poco más estables y que sea todo compatible. Esta nueva generación vino con mucho más rápido, con altas velocidades y bueno, son memorias de 6400 megatransfer. Normalmente una computadora se tienen de 2400 a 3600 y con esta nueva generación y específicamente con estas que compré son de 6400, o sea tengo el doble de velocidad en todo lo que es el acceso a memoria RAM. Después tenemos el tema acá de la mother. Elegí la ASRock Z790 ITX. El mundo de ITX es un factor de forma de mother que son realmente muy reducidas, muy compactas. Y elegí esta mother por varias razones. Primero yo quería que el chipset Z790. 790 básicamente lo que te dice es qué procesador, digamos entre comillas para hacerlo sencillo, qué procesador tiene la mother, con qué instrucciones manejas, qué compatibilidades y velocidades tiene. Y yo quería que sea Z porque las versiones Z quiere decir que la mother te permite overclockear y cambiarle las frecuencias al procesador. Entonces yo sí o sí quería comprar que sea una serie Z para poder manejar todos los voltajes y manejar todas las velocidades y la temperatura del procesador. Son digamos de las madres las tope de gama dentro de lo que es el mundo de los chipsets. Y elegí las de ASRock básicamente porque era la madre más liviana del mercado con la menor cantidad de refrigeración dentro de sus componentes, pero sí quería que por lo menos tuviese refrigeración, acá está, que es la parte de la disipación de los VRM, de los MOSFETs, dentro de la parte para el voltaje del procesador. Los VRM básicamente son toda la parte de los componentes de la mother para suministrar potencia al procesador. Si yo no tengo una buena estabilidad dentro de esta VRM, entonces el procesador voy a causar inestabilidad. Más con este procesador que primero consume mucho, tiene muchos núcleos, muchos hilos y alta frecuencia, con lo cual yo tengo que tener una mother acorde a todos estos. Entonces por eso que decidí que sí o sí tenga disipación, pero también la disipación que tiene es como la menor que tiene dentro de su competencia y entonces eso también hace que tenga menor peso. Y lo mismo también acá tengo disipación dentro para los dos discos SSD M.2, pero también está bueno porque los discos también, los nuevos SSD son de levantar temperatura, entonces es bastante copado la verdad que tenga toda la parte de disipación. Después, acá venimos con la parte de almacenamiento, para todo lo que es la parte de sistema operativo y máquinas virtuales.
elegí un Samsung 980 Pro de 1 TB con PCI Express 4.0. 1 TB para tener todo el almacenamiento, de tener los dos sistemas operativos, de tener Linux por un lado, Windows por el otro, entonces ahí ya tengo un consumo de gigas. Y después todo el tema de la creación, como veníamos, de máquinas virtuales, que cada máquina virtual le tenés que sumar la capacidad que te ocupa. Una máquina virtual con Windows te ocupa 30 GB por arrancar. Si a eso le suma cosas, se te va aumentando toda esta capacidad. Y ni hablar si empiezo a armar laboratorios con 3, 4, 5, 6 máquinas virtuales, realmente necesitaba mucho almacenamiento con PCI Express 4.0, que esto básicamente es el estándar de conexión que tiene el protocolo y que es realmente muy rápido justamente para poder ejecutar todo esto en el menor tiempo posible. Y a esto le sumé que tenía por ahí en casa un Western Digital, bueno, Green un poco más sencillito, de 120 GB, donde ahí guardo muchos de mis datos personales, donde lo tengo separado. La verdad que muchos datos en sí no tengo lo que son proyectos de programación y eso, pero todos los proyectos al final son todos archivos y que realmente no consumen mucho almacenamiento. Sí, creo que consumo 20 o 30 GB como mucho, entonces con 120 GB está espectacular, y 1 TB para todo lo que es la parte de sistemas operativos. Después el tema de la fuente, elegí una fuente Silverstone de 300 watts, 80 plus bronce. Con 300 watts estaba muy justo con el tema de, bueno, por el tema de los watts ya tenemos el 181 del procesador, y bueno, sumando un poco todos los componentes daba un total de más o menos 220, 230 watts, 240 como mucho. Yo al principio había decidido con una fuente de 450 watts de la marca VGA y que tenía certificación 80 plus volt, que esto lo vamos a ver un poco más adelante. El problema fue que era la fuente relativamente liviana, pero después cuando la tengo en mis manos veo que no era tan liviana y que realmente era prácticamente el peso de toda la computadora esa fuente, por ser de 450 watts y tiene una certificación mayor a esta que hace que tenga mucho más cobre, mucho más componentes. Entonces, bueno, después decidí cambiarla por esta de 300 watts, y esa fuente, bueno, se la di a un familiar que también justo le había encantado este proyecto. Le armé un proyecto muy parecido a este, un poquito más grande, y él se terminó quedando con esa fuente. Y después el tema de la disipación al procesador, que esto sí también fue un tema bastante complicado, es de la marca Ivy Cooling IS47, que maneja un TDP o un watts máximos de 100. Y acá es donde empezaron todo el tema de los problemas. El modelo es básicamente de factor mini TX, por eso es de la saga, bueno, IS. Tiene un total de 47 milímetros de altura, por eso te lleva ese modelo. Tenés como varios modelos y cada número representa la altura que tiene. Y solamente maneja un TDP de 100 watts. Y recordemos que el procesador era de 181. Así que esto después lo vamos a ver un poco más adelante en la parte de inconvenientes. Algo también para aclarar que no dije antes. Elegí un procesador, el i5, porque esta máquina también, y muchos me preguntaron por qué no elegí Ryzen o un Ryzen una serie G o que tenga gráfica integrada. Básicamente por dos razones. Primero, que esta computadora está destinada para programar, para el desarrollo, no para jugar. Yo la verdad que para jugar no tengo la máquina de mi casa. Y básicamente necesitaba mayor cantidad de núcleos. Eso te lo ofrecía Intel, no te lo ofrecía AMD. Y la serie G que están ahora actualmente no estaba en el momento cuando yo compré este procesador, y cuando ya todo esto lo había comprado yo hace más de un año. Entonces, primero que no estaba, y segundo necesitaba mayor cantidad de núcleos y no me interesaba el gaming. Yo necesitaba estabilidad para jugar. Y a pesar de que hoy en día Ryzen tiene mejor compatibilidad en todo lo que es el mundo Linux, la realidad es que después siempre a la larga, por alguna cosa u otra, Intel está un paso más adelante, básicamente porque tiene convenio con prácticamente todas las empresas. Tiene convenio con Adobe, con Windows, también con la misma Linux, con el mismo Linux, aporta mucho. Entonces, lo que son al final procesadores Intel, a la larga, sacando algunas pequeñas excepciones, son mucho más estables que todo lo que es el mundo AMD o Ryzen. Por ahí para computadoras de escritorio común en casa a veces funcionan excelentes sin ningún problema, pero también me trajeron un montón de máquinas para arreglar que tuve problemas. Entonces creo que ya por experiencia propia decidí no elegir Ryzen para esta computadora. Bueno, acá viendo un poco el tema de las certificaciones, yo necesitaba una fuente que realmente me garantice esta potencia de los 300 watts. Y acá es donde entra toda la parte de la certificación 80 plus, que son las certificaciones que tienen las fuentes de alimentación. Si nosotros compramos una fuente genérica o una fuente de barrio por ahí, una fuente por ahí que se fabrican en China, de baja gama, no tiene ningún tipo de certificación.
Entonces esto ni me garantiza la potencia, ni me garantiza protecciones, y la verdad que entre una baja o alta tensión, baja o alta, puedo tener problemas de inestabilidad o que incluso me queme algún componente. Entonces por eso después ya hace muchos años que se estandarizó el tema del 80 Plus, que quiere decir que una fuente que tenga el 80 Plus primero, con 110 volts que bueno, salen de la pared, me ofrece el 80% de la potencia. Entonces, básicamente le tenés que reducir un 20% lo que te diga. Si te dice, por ejemplo, que son, para redondear, 1000 watts, entonces bueno, más o menos vas a tener realmente hábiles aproximadamente 800. Y después ahí podemos ir cambiando todo lo que es el tema de las certificaciones, podemos ir aumentando. Tenemos el bronce, que acá ya aumenta 85%, y ahí nos vamos hasta titanium, que va hasta un 94%. Y esto también viene a romper un poco el mito de los famosos, las fuentes 500 watts o 600 watts reales. No existe que realmente sean 600 watts reales, porque siempre tenés una pérdida de potencia a lo largo con el tema de la energía y el tema del calor. Ahí tenés todas cuestiones físicas y mecánicas que hacen que vayas perdiendo toda esa potencia. Entonces vos por ahí tenés una fuente china que te dicen que son 600 watts, pero después reales por ahí te da, qué sé yo, 350, 400, incluso menos, habría que ver. Entonces, bueno, por eso elegí 80 Plus bronce, que fue el mejor, digamos, peso a calidad para poder transportar, que me mantenga un peso y que me mantenga la estabilidad. Y esto también acá, por ejemplo, vamos con el tema de mothers un poco más económicas, que acá, por ejemplo, tenemos una mother de MSI H610, que es una mother mucho más sencilla. Por ejemplo, no tiene refrigeración en el SSD, no tiene refrigeración en todo lo que es la parte del VRM. Entonces, si se usa esta mother para esta configuración, por ahí en ciertas ocasiones tengas más inestabilidad, tengas pérdida de rendimiento, porque no es una mother que por ahí esté preparada para este procesador que es overclockeable y que maneja frecuencias y voltajes muy altos. Por ahí para procesadores un i5, pero muy baja gama, por ejemplo un 12400, va a ir mucho mejor, pero no para un 13600K. Básicamente no, por eso puse el tema de la foto. Y bueno, acá vemos, el tema, esta es una foto que saqué en Mercado Libre, que acá te ofrecían un procesador overclockeable, creo que era el 12600K, uno anterior, pero lo mismo, un 12600K es un procesador también de muy alta gama, que también tiene mucho consumo y te lo vendían con esta mother. Con lo cual en algún momento por ahí se tenga problemas de inestabilidad, especialmente en los juegos, cuando estás renderizando, podrías tener algún problema a usar esta combinación. Y bueno, esto uno escatima, eso es un poco la mother, quiere tener toda la potencia del mundo, pero si uno no lleva bien con una buena mother, después la verdad es que la realidad a la larga vas a tener inconvenientes. Entonces por eso hay que estar mínimamente informado cuando uno va a comprar componentes, para que en Mercado Libre o en tiendas informáticas no te vendan cualquier cosa. Y acá, bueno, viendo un poco de lo que era el proceso de armado, yo el gabinete, que era acá, es este originalmente, yo lo tengo hace 2 años y ahí fue donde arranqué un poco todo el proyecto. Pero bueno, después cuando compré todos los componentes y empecé y ensamblé la máquina, después también llegó un momento que le quería dar la estética. Entonces hubo mucho tiempo que no tenía gabinete para estos componentes y para allá la facultad. Que yo la verdad la necesitaba usar para programar, para tomar notas y todo lo demás. Entonces no tuve mejor idea que agarrar la caja de una placa video de una 1070 y pude meter todos los componentes ahí. No era lo mejor del mundo, la verdad, pero bueno, estaba bastante contenido porque al final es una caja para componentes de informática, tenía mucha protección, no es lo mejor del mundo, pero bueno, fue un poco lo que pude inventar en el momento para llevarlo en la mochila. Bueno, acá lo tengo en la facultad, tenía que desarmar la caja, conectaba todo el monitor y así que después acá, bueno, no sé en la foto, pero el lado de atrás, acá yo tenía el pizarrón, y así como más o menos usé la máquina un año, porque yo terminé comprando los componentes en marzo del año pasado, y el gabinete yo lo terminé, me acuerdo, lo llevé a la facultad para el último final que tuve, que fue más o menos para noviembre-diciembre. Con lo cual, de hacer estructuras y hacer todas las modificaciones dentro de lo que es acá del gabinete, bueno, yo prácticamente un año tuve que pasar por mucha gente que me ayudara a hacer todo este tipo de modificaciones. Y bueno, acá por ejemplo estoy en el aeropuerto, acá cuando volví de viaje y tenía todos los componentes, que nada, me la había puesto en la mochila, encontré el enchufe, me armé todo y nada, y ahí ya la tenía funcionando.
No, gracias, estoy bien, te agradezco. Y acá vemos bueno, un poco todo el proceso armado. La realidad es que yo quería armar todo un poco más artesanal y la estética se la quería dar yo. Entonces, bueno, primero arranqué despintando todo el gabinete, que antes vimos que era un gabinete negro. Bueno, tuve que aprender muchas cosas de pintura. La verdad que la experiencia estuvo bastante buena, a pesar de que después a la larga terminó siendo un fracaso porque lo pinté 2 veces. Las 2 veces me quedó muy mal, solamente con eso me habrá llevado como 3-4 meses. Entonces la tuve que pintar, despintar todo. Bueno, estuve ahí dándolo con la espátula y demás, y con un montón de productos ahí en el balcón. Bueno, hice todo un hinchastre. Y bueno, y después al final decidí, bueno, me contacté con una persona que realmente hacía este tipo de trabajo, después de haber ya pasado por toda la experiencia de pintura, que realmente no salió, y así quedó finalmente, y bueno, toda la estética que nos están viendo ahora. Esto es bueno, todo el gabinete, ahí cuando se terminó de hacer, sin los componentes. Inconvenientes que tuve en el proceso de armado. Tuve varios, tuve que hacer muchas modificaciones a este gabinete. Es un gabinete, nunca hablé del gabinete en realidad, lo encontré en un negocio de los que trabajaba, tenía componentes muy básicos, tenía una fuente muy genérica, con componentes realmente que ya prácticamente no habían tenido, más o menos como 15 años. Y estaba en esa compu y le dije, che, ¿me puedo llevar esto? Que ahora me puede servir, lo quería usar para el proyecto. Pero soy sincero, no tengo ni idea de la marca del gabinete. Simplemente lo encontré, lo agarré y lo empecé a usar. Y ahí le empecé a hacer todas las modificaciones. Entonces empezamos con el inconveniente número 1 que habíamos hablado antes. Yo tengo un procesador que consume aproximadamente 180 watts de TDP. Y el disipador es solamente de 100. Entonces acá yo tuve que trabajar con toda la parte de voltajes y toda la parte de los watts para reducir esto y llevar el procesador que consuma de 180 watts a 100 watts. Este proceso a veces puede ser un poco delicado porque en lo que uno toca mal un voltaje también te puede ocurrir inestabilidad en el sistema. Y yo ya sabía al comprar esta compu que iba a tener que bajar todo este rendimiento. Pero también acá hay un tema. El consumo máximo al 100% de la carga es de 180 watts. Para redondear un poco los números, imaginemos que si el procesador consume, ponerle 200 watts, y yo lo bajo a 100, entonces estoy bajando la mitad de los watts de la energía, entonces tendría la mitad del rendimiento. Pero no. En realidad, a 100 watts o a 110 más o menos uno tiene entre el 75 y el 80% de la potencia. Y después de esos 110 watts a 180 es el último 20% restante. Con lo cual tenés que aplicar muchísimo más energía, muchísimo más consumo y mucho más temperaturas para alcanzar ese 100% que son en realidad 20% más, que realmente a mí no se me justificaba. Entonces, bueno, tuve que hacer un montón de técnicas en vez de hacer overclocking, que es para aumentar todo lo que es las frecuencias y los voltajes, que es una práctica bastante común o para personas que quieren exprimir un poco más sus procesadores. Yo tuve que hacer un undervolting, es ir un poco para atrás, bajar un poco la potencia, bajar un poco los watts, entonces contenerme a 110 watts. Dijimos que el disipador es de 100, yo lo llevé a 110 en carga máxima y que por 3 segundos tiene un boost de 130. O sea que si yo abro algún programa, en el caso que tenga que editar algún video, Premiere o Photoshop o algún programa, alguna máquina virtual, tengo un boost de hasta 130 watts por 3 segundos, que ahí se empiezan a disparar un poco las temperaturas, porque ahí ya nos alejamos de los 100 que yo puedo disipar, y después de los 3 segundos baja a 110, y con eso la verdad que pude mantener bastante bien la potencia. Después otro tema que tuve es el tema de la fuente. El gabinete originalmente venía con este tipo de fuente de alimentación que era compatible, que es una fuente del tipo flex, que es una fuente un poco más alargada, un poco más baja y es un poco más pequeña. El problema que tiene esta fuente es que por la disposición que tiene, acá está el fan y el fan es realmente muy chico. Y esto lo que hace es que para refrigerar la fuente de alimentación trabaja con muy altas RPM. Entonces hay a veces que pones una carga del procesador o ejecuto en un programa y realmente se escuchaba mucho. Esto yo ya lo conocía por fuentes anteriores, porque yo no conocía este tipo de fuente. Entonces después me fui a un tipo de fuente que es SFX.
La fuente SFX es un tamaño mucho más reducido y más chico que el tamaño ATX, que es el que tenemos acá, el más grande, que este es el común de todas las computadoras. Básicamente cualquier compu de escritorio que se tenga, la gran mayoría funciona con fuente ATX. Yo le puse una fuente SFX porque acá podemos ver que el ventilador es mucho más grande y trabaja a menores RPM que la fuente Flex, pero claro, el gabinete no era compatible. Y fíjense acá que acá me cortaba la fuente y al ser un poco más ancho me invadía todo lo que es el espacio acá de la madre, que justo cortaba acá. Entonces lo que tuve que hacer es cortar todo lo que es la carcasa de la fuente para que la madre pase por debajo. Aparte no me pasaba realmente por 2 milímetros, que no me terminaba de calzar la fuente que le había puesto con el tema de la madre. Entonces bueno, acá agarré, lo pudimos cortar, entonces mando la madre por debajo, entonces me quedó la fuente que quería, que no me haga ruido, con bajos RPM, y después todo el tema también para montar la fuente, tuve que mandar a hacer agujeros. Normalmente la salida de la fuente y la conexión venía por acá, y acá estaban todos los tornillos para poder atornillarlo. Y yo acá, como esto lo tuve que poner del otro lado, la fuente sale por acá, tuve que mandar a cortar todo este recuadro. Bueno, mandé a hacer todo el tema de los agujeros para los tornillos. Acá también le agregué todo lo que es el tema de la manija para que sea realmente cómo estar poniéndola o sacándola de la mochila. Algo bastante curioso, así como un easter egg que tiene, para darle un poco de altura a la manija. O sea, la manija corta a esta altura, pero acá tenemos como casi 1 centímetro, medio centímetro más. Usé, para el que sepa, las torres que viene de la madre, donde se atornilla la madre, que es lo que vemos acá. Esta torrecita que viene acá, que está entre el gabinete y la madre, que es donde se atornilla, bueno, lo pusimos acá para darle un poco más de altura a la manija y que calce un poco mejor lo que es la parte de la mano. Después, de este lado mandé a hacer también, recortamos acá un agujero para sacar los cables. Yo acá alimento al monitor con un USB-C y con un HDMI, entonces esto acá salen los cables, lo conecto acá y ya lo tengo andando. Después, bueno, todo lo que es la parte frontal, eso también lo tuvimos que hacer, también fue un tema, qué cobertor íbamos a usar. El otro problema que tuve fue que corté el gabinete para que sea un poco más delgado el gabinete. Originalmente, ponele que ya eran como 2 centímetros más, y como yo no necesitaba ese espacio, lo corté, pero al cortarlo me quedé sin la tapa. Y yo también necesitaba algo que refrigere, justamente. Entonces, bueno, mandamos a hacer como esta especie de panel de abeja con estos soportes para poder apoyar el monitor. Y el tema de la altura de los soportes, al principio estaba un poquito más alto, pero después cuando vi en la facultad que por ahí tapaba un poco el monitor a mis compañeros que estaban atrás, después lo decidí bajar como 1 centímetro más y con eso ya había quedado bien. Básicamente esas serían como las principales cambios de estructura, si no me equivoco. Más allá, bueno, de todo lo que es todo el trabajo de pintura, que tiene, bueno, tiene toda la pintura esmartillada, por eso tiene ese efecto que, bueno, cuando por ahí se mueve un poco, tiene como poros de color negro adentro, pero después la pintura es de un gris oscuro. Y bueno, y después todo lo que sería el amarillo verde fluorescente para todo lo que es la parte de la estética de la bomba. Elegí también usar ese diseño porque representa un poco que tenés como una bomba de componentes adentro, como componentes nucleares, que no es común verlos a modo de transporte o en la facultad. Entonces, bueno, tenés como componentes de muy alto rendimiento con, bueno, un diseño que llama un poco a eso. Y creo que básicamente esos fueron todos los percances, que bueno, todo esto fue o sea, trabajar en el gabinete fue 1 año entero, así entre modificaciones y aparte. Ahora que yo se los cuento, es como todo un poco más obvio, pero en el momento cuando vos no tenés todo esto y tenés que estar desarrollando dónde poner los agujeros, dónde poner cada uno de los espacios, no, estoy bien, gracias, te agradezco. Dónde poner cada uno de los espacios, tornillos y demás, bueno, era sentarse en el escritorio, empezar con una hoja y papel y bueno, sí, estuve noches y noches pensando cómo ir resolviendo todo eso. Bueno, hay más inconvenientes, el tema de los cables, que tuve que conseguir adaptadores muy precisos. Por ejemplo, el tema del HDMI que va hacia arriba para que pueda ingresar y yo conecto, esto es un adaptador que viene todo por adentro
y que después se conecta a otro HDMI que es el que me da este ángulo para que baje, yo lo enchufo, me baja el monitor y me queda mucho más cómodo. Entonces acá yo tengo dos adaptaciones de cable HDMI, con también algo bastante curioso, el tema de este adaptador USB que es realmente sumamente raro, que es un USB Type-E, que esto hasta no investigarlo, la verdad que no lo conocía, que es el conector USB que tiene las Mother para 3.0 a un USB común, y desde la Mother yo alimento a lo que es el monitor. Básicamente, bueno, ahí quedó todo. Y bueno, y ahora pasando un poco a lo que es el mundo de Linux y de Arch Linux. Bueno, comentando un poco para el que no sepa, primero básicamente en dos palabras, ¿qué es Linux? Podríamos decir que Linux es un sistema operativo libre, digamos, open source, donde uno puede el código, donde su mayoría de distribuciones son gratuitos, y vendría a ser la competencia de lo que sería el Windows o macOS. Pasa que Linux por ahí no tuvo tanta popularidad en todo lo que es el mundo de escritorio. Hoy en día más o menos ronda el 3% de las personas que usan Linux. Y a pesar de que esto parece bastante raro, bastante poco, en realidad Linux está mucho más presente de lo que nosotros creemos. Por empezar, en todos los que son los teléfonos Android. Android es un desarrollo de Google, pero que en realidad todo por dentro es todo Linux. Entonces ahí ya tenemos una cuota de mercado gigantesca. Y después todo lo que es la parte del mundo de los servidores. Cada vez que nosotros nos conectamos a internet, a Google, YouTube, redes sociales y demás, por detrás nosotros tenemos servidores que están corriendo en base a Linux. Esto básicamente, bueno, acá hay un par de memes, porque Linux es muy manejable, puedes realmente modificar cada uno de los seteos del sistema operativo. Dije que era libre, con lo cual cada seteo se puede modificar, cosas que en Windows, por ejemplo, en macOS, que son privativos de las empresas, no se puede. Hay gran cosa del sistema operativo y todo lo que es la parte del kernel, del núcleo, que no se puede manejar. Entonces básicamente por eso se usa Linux, y además de que bueno, es libre y gratuito, ¿no? En su mayoría de distribuciones. Y hoy particularmente vamos a estar hablando en estos minutos que nos quedan sobre la distribución de Arch Linux, que es básicamente descubrir la flexibilidad y el control total dentro de Linux. Linux en sí es, digamos, el kernel y el núcleo del sistema operativo. Pero después la realidad es que existen muchísimas distribuciones, prácticamente infinitas, donde cada uno puede agarrar este núcleo que maneja toda la computadora y ponerle la estética que uno quiera. Y a eso, digamos, y cada personalización de estos Linux se lo denominan distribuciones, ¿no? Por hacerlo algo relativamente sencillo. Y Arch Linux lo que te permite es realmente el control de absolutamente todo. Por ahí tenés distribuciones como Ubuntu, como Manjaro o Fedora, que viene más empaquetado para el usuario final, que es de un muy fácil uso, que aún así podés modificar, pero que por ahí cuesta un poco más, porque ya viene muy enlatado por ellos, y que a veces tocas una cosa y terminás rompiendo todo. Entonces no te permite para ahí tanta flexibilidad como Arch. Características que tiene esta distribución de Linux. Primero, es muy ligero y flexible. Por empezar, que bueno, tenés toda la instalación, que lo vamos a hacer un poco más adelante, es toda instalación manual. Es realmente un sistema operativo sumamente sencillo, que no viene con ningún paquete, todo lo tenés que instalar a mano, y sigue la filosofía KISS, que es Keep it simple, stupid, que básicamente hacerlo simple. No trae interfaz gráfica por defecto, o sea, vos instalás el sistema operativo y si vos no le instalás una interfaz gráfica, es todo por línea de comando. Sacrifica entonces un poco la parte de usabilidad por potencia. Realmente consume muy poco en esta. Acá podemos ver que consume 76 megas de RAM, o sea, prácticamente nada. Estamos hablando que Windows de base son 3, 4, 5 gigas. Acá son 76 megas, o sea, realmente no se lo puede considerar. Y acá en la parte de paquetes, tiene 169 paquetes en lo que sería en esta instalación. No sé exactamente qué instaló este usuario, yo bueno, saqué la captura de internet. Pero normalmente las instalaciones de Linux, una más o menos funcional, rondan los 800, 900 paquetes, y Ubuntu y demás, estamos desde los 1500, 1600 a 2100 paquetes, dependiendo de la distribución. Y acá estamos hablando que tiene solamente 169, tiene lo mínimo indispensable para funcionar.
Y acá, bueno, podemos ver después un poco qué es este control total que te ofrece esta distribución, que es realmente muy estable. Sirve mucho, por ejemplo, para armar parte del proyecto, o te querés montar un pequeño servidor en tu casa y demás. La verdad que es un gran sistema operativo para eso, si no le querés agregar interfaz gráfica. Y si no, le puedes agregar interfaz. Acá tenemos dos interfaces gráficas distintas, que son, digamos, más para el usuario final o para el que no tiene tanto conocimiento. A esta bueno, está un poco quemada la imagen. Esta es bastante parecida a Windows, que digamos, se lo denomina KDE, con esta interfaz gráfica. Es todo muy sencillo, uno lo usa como una máquina más. Y este KDE uno lo puede instalar arriba de Arch Linux. Entonces uno tiene Arch Linux, que viene puramente sin interfaz gráfica, y se le agrega Plasma KDE con interfaz gráfica. Acá lo mismo, tenemos otra opción. Fíjense, bueno, acá los símbolos son un poco distintos, que es Deepin. Y así de estas interfaces gráficas tenemos un montón. Las más comunes del mercado, bueno, tenemos XFCE, LXDE, LXQT, y así, bueno, vamos a ir sumando. Más o menos entre las populares deben ser 10 interfaces gráficas distintas, cosas que en Windows estamos acostumbrados a una. O sea, Windows 10 tiene una, Windows 11 es muy parecido a Windows 10 pero tiene otra, y es uno, digamos, por Windows. Lo mismo con macOS. En cambio con Linux tenemos múltiples interfaces gráficas. Y si no, por el otro lado tenemos acá algo un poco más complejo, donde acá sí ya podemos modificar cada uno de los aspectos de la interfaz gráfica, que acá tenemos un Window Tiling Manager. Esta diferencia lo que vemos acá, esto es un desktop environment, que es básicamente lo que nosotros usamos siempre, lo que usamos en Windows, por denominarlo de alguna forma, y que básicamente trabaja con ventanas. Nosotros abrimos Chrome, tenemos la ventana de Chrome, la podemos arrastrar, la podemos minimizar, la podemos maximizar, y tenemos un mismo escritorio y vamos agregando todas las ventanas que queremos. Se pueden agregar múltiples escritorios, pero bueno, vamos a simplificarlo un poco. En cambio, con un Window Tiling Manager, fíjense que la estructura de ventanas está como muy subdividido. Cada uno que abre una ventana, o sea, cada vez que abrís, se te van posicionando al lado. Vos abrís la primera ventana y tenés toda la primera ventana. Y vos después abrís otra y se te divide en dos. Y vos después abriste la tercera y tenés una de un lado y tenés dos del otro. Y después, bueno, una vez que abrís cuatro, tenés cuatro. Entonces, todo esto te permite poder manejarte absolutamente de ventana a ventana por el teclado. Uno a través de comandos, te puedes ir moviendo, por ejemplo, puedes abrir una terminal, te puedes abrir Chrome, te puedes abrir Spotify, puedes abrirte, no sé, Visual Studio si estás programando. Es medio complicado igual tener así tantas ventanas en un mismo escritorio. Podés a través de otros comandos, por ejemplo, con mi seteo, yo tengo con la tecla de Windows, digamos, para simplificar Windows y los números, y puedo ir pasando de escritorio en escritorio, y cada escritorio por ahí tengo una o dos ventanas. Entonces esto va a hacer que la productividad sea mucho mejor, porque vos ya sabés dónde tenés ventana a ventana en cada uno de los escritorios y te vas moviendo todo con el teclado. Entonces reducís mucho el tema del mouse. Entonces uno cuando está programando no salís del teclado, te vas moviendo de ChatGPT y de ChatGPT a Visual Studio y vas copiando y pegando, y la gran mayoría lo haces por teclado, y la verdad que está muy cómodo. Ventajas que tiene Arch. Básicamente, por lo que más me llamó la atención, primero por su gestor de paquete Pacman. Nosotros, para instalar un programa, o en Linux denominado los paquetes, si uno por ejemplo quiere instalar Firefox, en vez de tener que entrar a Firefox, tener que descargar, ejecutar el ejecutable, el .exe en Windows, barra siguiente, el tilde y demás. En Linux, bueno, tenés cosas un poco más sencillas, y tenemos el gestor de paquetes, por ejemplo, Pacman, que es un comando donde uno ejecuta, pone en la terminal que vimos antes, Pacman-S para instalar Firefox, y si querés le ponemos -- no confirm, que es para no confirmar, y directamente ya te instala Firefox. Así nosotros podemos tener toda una hilera de paquetes que podemos instalar, ya podemos tener nuestro script automatizado. Entonces ya te instalas Arch, pones todos los paquetes que querés, le das a Enter, te instala todo de una y listo. Hoy en día Windows también tiene un gestor de paquete, pero digamos que no es tan popular y no se usa tanto. Y Pacman también lo que tiene, a diferencia de otras distros, es que es muy eficiente y el
repositorio que maneja Pacman con todos los paquetes es muy superior, por ejemplo, al apt de Ubuntu o a los otros. Muchas veces si nos queremos instalar cosas en Ubuntu o en Debian, tenemos que entrar a la página del paquete o del programa que queramos instalar. Por ejemplo, no sé si justo usamos en el caso del Firefox, pero entramos a Firefox, tenemos que copiar los repositorios de Firefox, lo tenemos que pegar en Ubuntu, y una vez que tenemos los repositorios de Firefox nos podemos ir recién descargar el paquete. No sé si justo con el caso del Firefox se puede instalar directamente en Ubuntu, porque hay cosas que se pueden hacer directo, pero hay un montón de cosas que no. En cambio con el mundo de Pacman y el mundo de Arch, esto la verdad que es mucho mejor. Después otra particularidad es que es rolling release. A diferencia, por ejemplo, de Windows o de Ubuntu, Windows te saca una actualización cada tanto, por ejemplo está la 21H1, la 21H2, la 22H1H2, y así son como versiones bastante grandes que te empaquetan un montón de cosas y que te las sacan cada cierta cantidad de meses. Lo mismo pasa con Ubuntu, cada cierta cantidad de tiempo te lo van sacando. En cambio, en el mundo de Arch, cada vez que un paquete tiene una actualización, ejecutando este comando pacman-su, en el momento que uno lo prefiere, se te actualizan todos los paquetes, se actualizan todos los programas que uno tiene, todo el sistema operativo, se te actualiza, bueno, todo básicamente tu computadora día a día. O sea, nosotros si ejecutamos este programa, este comando, día a día vamos a estar recibiendo actualizaciones seguramente de cada uno de los paquetes que tengamos. La documentación es buenísima, uno entra a la wiki de Arch, es realmente muy buena, tiene muchísima comunidad, se aprende mucho porque es una distribución bastante compleja para instalar y configurar, que digamos, así por sí solo y crudo, y uno va viendo todo el proceso de Linux, todo lo que tiene adentro. Entonces el aprendizaje que tiene está espectacular. Realmente uno aprende ahí a ver el sistema operativo, qué es lo que se tiene, cómo se configura, y esto, bueno, después llevado al mundo de los servidores, esto ya te da un background enorme cuando vos vayas a una empresa y ya sepas un poco todo el manejo que tiene. Un poco, bueno, el mundo de la instalación, a comparación de Windows o de otras distribuciones que tenemos la interfaz gráfica y nosotros hacemos siguiente y vamos enviando ciertos valores, el nombre del equipo y demás, y ya básicamente en 20 minutos tenemos un sistema operativo instalado. Acá yo puse un par de comandos, estos son los comandos que se tienen que ejecutar para toda la instalación de Arch. No puse todo, está sumamente simplificado esto. Tenéis que hacer todo el formateo particionado e inicialización de los discos, todo de forma manual para instalar el sistema operativo. Entonces uno por ahí, el usuario común no lo sabe, pero bueno, el disco duro, los discos por adentro tienen un montón de configuración, que toda esta parte de particiones, cómo está dividido, los discos tienen un programita al inicio, todo eso hay que instalárselo. Entonces bueno, acá se tiene un poco lo que es la parte de los discos. Y después uno tiene que instalar cada paquete para que te funcione el sistema operativo a mano. Y tenés que configurar cada uno. O sea, si vos instalás Arch y solamente le pones, por ejemplo, Base, Linux y Linux Firmware, que son los 3 paquetes básicos, para que te funcione Linux, en realidad la máquina no te anda nada, porque no tenés conexión a internet, no tenés audio, no tenés realmente absolutamente nada, no tenés administración de usuario. Entonces acá yo puse algunos paquetes que medio que obligatoriamente los tenés que instalar para poder hacerlo funcionar. Por ejemplo, tenemos sudo para ejecutar como administrador, si no, no puedes ejecutar como administrador y estás arruinado. La parte del group, que es básicamente todo el manejo para poder iniciar el sistema operativo. Después tenemos Xorg, que es toda la parte de interfaz gráfica. Si no instalamos Xorg, también medio que estamos sonados, medio no te anda nada. Drivers de videos de Intel. Después, por ejemplo, con este paquete había tenido muchos problemas, que es el uso del Polkit de GNOME. Es básicamente la interfaz gráfica cuando querés ejecutar algo como administrador muchas veces y te pide una clave, entonces te salta como un cartelito que dice, che, ingresa tu clave. Pero a mí, por ejemplo, me pasaba que antes de instalar este paquete, yo tenía que ejecutar cosas como administrador, entonces le daba, pero el programa o el paquete no tenía esto, entonces no se terminaba ejecutando porque no ingresaba la clave del administrador. Y así, bueno, la primera instalación que yo hice de Arch y todos estos comandos, que bueno, no voy a estar diciendo cada uno, pero la primera instalación me llevó más o menos 5 o 6 horas, de los cuales creo que a la media hora la terminé rompiendo y tuve que volver a empezar todo otra vez. Y así, bueno, siempre fue un bucle hasta poder realmente instalar todo y que quede bien. Creo que habré hecho unas
15 instalaciones donde las primeras me llevaban 5 o 6 horas, después ya bajaban a 1 hora y bueno, hasta que uno va aprendiendo de los errores y va viendo. Y después, bueno, yo hice todo un script automatizado porque como ya me cansaba de poner todos los comandos y estar escribiendo todo manualmente, fue un momento que armé mi propio script y listo. Entonces, bueno, viendo acá un poco el tema de las desventajas que tiene esta distro. Punto número 1, difícil instalación. Ponete, paciencia, tiempo, respirar profundo, pero bueno, el aprendizaje que tiene es buenísimo, es sumamente desafiante, hay que verlo, para mí es una ventaja, para otros es una desventaja, habría que ver después, ya está en cada uno el tiempo que se toma, muchísimos problemas al inicio, no te anda absolutamente nada, se te rompe todo, no se te abren los programas, no tenés conexión a internet, no tenés audio, la parte gráfica se te rompe. Bueno, es todo un mundo donde poco a poco, si querés hacer todo manualmente, el proceso de aprendizaje, a mí poder que la distro me sea estable me llevó prácticamente 1 año. Tenés que saber inglés porque toda la documentación básicamente está en inglés, todo lo que es el mundo de repositorios, GitHub, Reddit y demás, y toda la comunidad básicamente inglés, así que está buenísimo, hay que saberlo. Y hay que conocer un poco tu hardware, tenés que saber un poco sobre qué componentes tenés para poder configurar todo esto manualmente en base al hardware que uno tiene. Windows te lo hace automáticamente y muchas de las distribuciones Linux también. Bueno, no es el caso de Arch. Y acá, bueno, hay un pequeño meme mirándote. Y bueno, dentro del mundo de Arch, después tenemos Arch, es como una de las distribuciones padres, o sea, viene Linux y después de Linux arranca Arch, que es como la padre de todo. Pero después de Arch salen un montón de distribuciones que ya vienen como preconfiguradas para no estar haciendo todos estos pasos que nos estuvimos mencionando. Acá tenemos, por ejemplo, arriba 2 distribuciones bastante sencillas de usar. Por ejemplo, yo arranqué con Arch y después cuando vi que me estaba rompiendo la cabeza y que lo usé como un mes y que no me andaba nada, cambié de distribución y me fui al mundo de Manjaro. Manjaro es una distribución que está justamente basada en Arch, pero que ya una vez que le instalás y que tiene interfaz gráfica, que se instala en 15-20 minutos como mucho, ya está todo realmente para empezar a trabajar, para poder usarla, para poder instalar todas tus herramientas de desarrollo y ya, bueno, poder usar y que sea todo compatible y estable, ¿no? Y esta, digamos, es una de las distribuciones que recomiendo cuando estás arrancando el mundo de Linux, no como yo hice. Yo quise arrancar por el mundo más difícil. Esto vos lo instalás y ya lo tenés andando. Después tenemos una distro que es apenas un poquito más desafiante, que es la que yo utilizo hoy en día, que es Endeavour OS, que también está basada en Arch. Ya viene con todo su escritorio, su interfaz gráfica, con ventana flotante, como podemos estar viendo acá. Y esto lo que tiene es que ya te trae todo funcionando, pero te permite personalizar un poco más todo lo que es el sistema operativo, todo lo que es la parte gráfica y demás. Hay muchas cosas que te permite personalizar, que la verdad está bastante copado. Y después acá abajo ya tenemos distros un poco más complejas. Esta que es Black Arch, que es básicamente para todo lo que es parte de seguridad informática, pentesting y demás. La gráfica es bastante rústica, que digamos, pero consume muy pocos recursos y tiene muchísimos componentes para todo lo que es seguridad. Y después tenemos acá una distribución de Arco Linux, que acá sí podemos ver el sistema de Windows Tiling Manager, donde uno abre una ventana y después, por ejemplo, si abrís con una tecla, por ejemplo con Windows, yo tengo Windows N, toda la parte de los archivos, ya se te abre al costado. Entonces así uno puede ir trabajando. Entonces, como dijimos antes, hoy en día yo trabajo con Endeavour OS. Y Endeavour trae también, como dijimos antes, muchas interfaces gráficas distintas. Viene con KDE, viene con XFCE, viene con un montón. Eso es un poco a gusto y para qué máquina uno lo quiere instalar. Pero yo lo instalé con i3, que i3 es un poco más desafiante porque justamente tiene todo este sistema de ventanas de Windows Tiling Manager. Es sumamente configurable todo, cada aspecto de la ventana, cómo querés que se te abran, dónde querés que se te abra cada una de las ventanas, los colores del sistema operativo, el tema de las fuentes y demás. Todo lo que es el mundo de i3 es sumamente personalizable y configurable. Hay que saber la verdad un poco de programación, se programa un poco todos estos seteos. Pero bueno, esto te permite que sea muy estético, sea customizable, es fácil de instalar. Este Endeavour OS con i3 es más desafiante, pero también es muy fácil de instalación.
importante, funciona. Detalle no menor, ya con poder con EndaWS instalar el VM Wallet para todas las máquinas virtuales y que me funcione en la primera, ya está, fue un golazo, porque con Arch realmente estaba renegando realmente mucho. Entonces es un equilibrio que yo encontré donde es estable, funciona, es de fácil instalación, pero también es desafiante con múltiples escritorios y realmente ya viene con muy pocos paquetes, o sea la instalación es muy mínima, viene con prácticamente nada, viene con un par de cosas, pero después uno le va agregando todo lo que quiere. Y para ir ya cerrando un poquito todo, entonces acá venimos un poco a una pregunta medio metafísica, libertad un poco versus complejidad. ¿Cuánta libertad hay que tener en base a la complejidad que uno quiera, ¿no? ¿Es bueno tener tanta libertad? Y la realidad es que en base a la experiencia no, porque tener tanta libertad hace que te lleve muchísimo tiempo de desarrollo, muchísimo tiempo de seteo, de configuración, que hay que ver para quién se vale la pena. Para muchos no vale la pena, yo lo hice por un tema de gusto propio, me encantaba pasar tiempo con esto y lo que se aprende, todo el camino de aprendizaje es buenísimo. Pero lleva mucho tiempo y todo el tiempo estás en error tras problema, y con cada uno, bueno, vas aprendiendo. Pero bueno, entonces acá es donde uno tiene que poner la balanza, cuánta libertad quiere tener uno y cuánta complejidad se quiere tener. A veces por ahí es mejor complicarse menos la vida, usar algo que ya viene todo armado, todo empaquetado y ya está. Y ya me veo que estamos cerrando y acá por ejemplo agarré una Mac que tenía vieja, esta es una Mac con 2 GB de RAM, un dual core, realmente es una máquina creo del 2010. Ya con el sistema operativo Mac no iba para ningún lado, yo no servía ni para ver ni series ni YouTube, o sea, se trababa por todos lados, entonces me instalé, este sí es Arch puro, y por ejemplo si yo voy a ir abriendo ventanas o si voy abriendo escritorio, yo por ejemplo quiero empezar a trabajar o para ir abriendo escritorios que parecen más sencillo, con una tecla abro una terminal, con la tecla Command y Enter, con otra puedo abrir otra terminal, y otra terminal, y otra terminal, y así se me van poniendo, bueno, espero que más o menos de atrás se llegue a ver. Puedo ir cambiando de escritorio en escritorio, por ejemplo con Command 1 tengo unas terminales, con Command 2 y yo aprieto Command B, por ejemplo yo puedo ir abriendo Brave u otros programas, y así uno puede ir pasando de escritorio en escritorio y de seteo en seteo. Y básicamente sería eso. No sé si alguno tiene alguna pregunta, bueno, ahí pregunto nada en base a esto. ¿La parte gráfica de la computadora están los integrados del procesador? Sí. O sea, compré un procesador, este procesador tiene una placa de video integrada que no es de la... Disculpame, pero Sí, ya estoy, estamos en las preguntas, ya salimos. Gracias. A vos. La parte gráfica, uso el integrado que tiene Intel, es una mejor gráfica que la de años anteriores de integrar el procesador, pero por ahí comparado con las de AMD, que tienen gráficas integradas muy buenas para el gaming, no es lo mejor. Aún así, con todos estos componentes, puedo jugar, para la gran mayoría de juegos Black Ops o qué sé yo, Minecraft, War Thunder, Project Cars, hay una infinidad de juegos que los corrí, me iba perfecto. Para hacer, íbamos a hacer acá un pequeño sorteo. Estamos acá sorteando unos mates de ITR, que es el instituto que básicamente me capacitó todos estos años. Con todos los cursos, acá se aprende muchísimo de todo esto, hay cursos de Linux y hardware, redes, toda la parte de telecomunicaciones. Y íbamos a hacer, sí. Para la placa madre, todavía no he visto para conexión para fibra óptica. ¿Ya hay en el mercado o se está investigando para Sí, tenés placas de red para fibra óptica. directamente mucho no SFP. que haya un intermedio de cable de cobre? Sí, lo podés, pasa que tenés que comprar una placa de red que sea compatible con fibra óptica y eso lo conectás a la mother y lo podría... Lo único que
que tiene el cobre, los pin en la entrada de la fibra óptica. Sí, ni siquiera, si tenés toda la red con todo switch fibra óptica, que es bastante complejo la verdad, pero Sí, existe, complejo. te podés armar todos puestos de máquinas a máquinas y de switch y de que te entra, por ejemplo, Iplan o alguna empresa, todo con fibra óptica. No es muy común, más para el mundo hogareño, pero nada. Entonces, a ver si vamos a hacer un pequeño sorteo, a ver, con tema preguntas. A ver quién sabe cuál fue la distro de Arch que dije, que mencioné, que sea la más sencilla si uno quiere arrancar. ¿Cuál es la distro con la que más para principiantes, de las 4 que mencioné? Exactamente. Ahí fue el primero ahí que mencionó. Tengo más de 9. El primer mate, sí, y después a ver quién se acuerda qué procesador había usado para la máquina. Lo que lo tiene. i5 13600, ¿no? Respuesta correcta. Y lo último, así ya para cerrar, quería hacer los últimos 2 agradecimientos. Primero, a Rodri, el director del Instituto de IT Arts, que siempre me apoya con todo esto, con todos estos proyectos y básicamente me formó como maestro de los 13. Y a mi familia que está acá presente y a mi mamá por siempre apoyarme.